Si Leonor de Aquitania tuviera Instagram hoy, sus historias estarían llenas de indirectas muy directas y de un éxito que daría miedo. Olvida a la típica reina consorte. Leonor era la dueña del club, la que ponía las reglas y la que decidía la música. La historia a menudo la pinta como una figura secundaria, la esposa de un rey, la madre de otro. Pero la verdad es mucho más interesante y, para algunos, bastante incómoda, porque Leonor no encajaba en el molde de mujer sumisa y silenciosa del siglo XII. Era una estratega, una CEO medieval con más poder, riqueza y ambición que la mayoría de los hombres de su tiempo. Así que prepárate, porque vamos a desvelar 10 curiosidades incómodas que te harán ver a esta reina con otros ojos. Empecemos con la primera gran verdad incómoda. El dinero era suyo. No fue una nepo baby que consiguió su estatus por casarse bien. Antes de ser reina de Francia o de Inglaterra, ya era duquesa de Aquitania, uno de los territorios más ricos y extensos de Europa. Lo heredó por derecho propio. Esto significa que no necesitaba un marido para ser rica. Eran los reyes los que la necesitaban a ella para no quebrar. Su dote no era un simple regalo, era el poder mismo. Leonor era una CEO desde la cuna, y su matrimonio era más una fusión de empresas que una historia de amor. Ella no aportaba solo un título, aportaba un imperio. Segunda curiosidad, fue una influencer en plena Segunda Cruzada. Cuando su primer marido, el rey Luis VII de Francia, decidió irse a Tierra Santa, Leonor no se quedó en casa bordando. Hizo las maletas, reunió a sus propias damas y vasallos y se fue con él. Y no iba de mochilera, precisamente. Las crónicas de la época, escritas por hombres escandalizados, cuentan que llevaba tanto equipaje que retrasaba al ejército entero. Cuando la cruzada fracasó estrepitosamente, ¿a quién le echaron la culpa? A ella, por supuesto. Dijeron que su comportamiento y sus lujos habían enfadado a Dios. Un clásico. La culparon por ser demasiado visible, demasiado ella. Tercer punto. Leonor fue la reina del Thank You Next medieval. Después de años de un matrimonio infeliz con el rey de Francia, al que básicamente consideraba un aburrido y un monje con corona, decidió que ya había tenido suficiente. En una época en la que el divorcio real era impensable y escandaloso, ella lo consiguió. Alegó que eran parientes demasiado cercanos, una excusa técnica para librarse de él. Y lo mejor de todo es que apenas 8 semanas después de anular su matrimonio, se casó con Enrique de Anjou, que pronto se convertiría en Enrique II de Inglaterra. No cambió de novio, cambió de reino, jugaba en un tablero de ajedrez geopolítico y acababa de hacer jaque mate. Cuarta curiosidad incómoda. Su segundo marido, el rey Enrique II de Inglaterra, la encerró durante casi 16 años. ¿El motivo? Leonor era demasiado lista, demasiado influyente y demasiado autónoma. Apoyó a sus propios hijos cuando se rebelaron contra su padre, porque consideraba que Enrique les estaba negando el poder que les correspondía. Él no pudo soportar tener una esposa que no solo era su igual, sino que a menudo lo superaba en astucia política. Así que la apartó. Fue el ghosting más largo y cruel de la historia medieval, un intento desesperado por silenciar a una mujer que no podía ser controlada. Pero aquí viene la quinta y una de mis favoritas, el glow up a los 60. Cuando Enrique II murió, Leonor fue liberada de su cautiverio. Tenía más de 60 años, una edad a la que la mayoría de la gente en el siglo XII ya llevaba décadas muerta. Pero ella no salió de la cárcel para retirarse a un convento. Salió lista para gobernar. Actuó como regente de Inglaterra mientras su hijo, Ricardo Corazón de León, estaba en las cruzadas. Volvió al poder con una energía y una autoridad renovadas, como si esos 16 años de encierro hubieran sido solo un largo tratamiento de spa para planear su siguiente movimiento. Fue, sencillamente, imparable. Sexta curiosidad. Leonor prácticamente inventó el podcast femenino del siglo XII. En su corte de Poitiers, estableció lo que se conoce como las Cortes del Amor. No eran tribunales reales, sino salones literarios y sociales, donde las damas de la nobleza debatían sobre las reglas del amor cortés, el deseo, la fidelidad y la dignidad en las relaciones. En una sociedad patriarcal y dominada por la Iglesia, estos espacios eran revolucionarios. Daban voz y agencia a las mujeres para definir sus propias emociones y relaciones.
Imagínate el cortocircuito mental de los obispos y los monjes al enterarse de que las mujeres se reunían para hablar de estas cosas sin pedirles permiso. Vamos con la séptima. Leonor vivió en una constante villain era, una era de villana. Fue ambiciosa, calculadora y, cuando era necesario, peligrosa. Luchó por su herencia, defendió los derechos de sus hijos y no dudó en conspirar contra sus enemigos, incluido su propio marido. Si Leonor hubiera sido un hombre, su astucia y su carácter implacable habrían sido celebrados. Tendría estatuas en cada plaza como un gran estadista. Pero como era una mujer, los cronistas de la época la llamaron diableza, manipuladora y una amenaza para el orden natural. La historia castiga a las mujeres ambiciosas, y Leonor fue el mejor ejemplo. Octava curiosidad, muy ligada a la anterior. Fue una madre de dragones, pero en versión rebelde. Leonor no educó a sus hijos para ser niños obedientes. Los educó para ser reyes. Les inculcó un sentido de su propio valor y de sus derechos, hasta el punto de que no dudaron en enfrentarse a su propio padre, el rey Enrique II, por el poder y las tierras que les prometió y nunca les dio. Para Leonor, la familia no era un tierno anuncio de Navidad, era una red de alianzas, una estrategia a largo plazo. Sus hijos eran sus piezas más valiosas en el juego de tronos europeo. Noveno punto. Para ella, la jubilación no existía. Cuando ya tenía casi 80 años, una edad absolutamente extraordinaria para la época, Leonor emprendió uno de los viajes más duros de su vida. Cruzó los Pirineos a caballo en pleno invierno para ir a Castilla, recoger a su nieta Blanca y llevarla a Francia para que se casara con el futuro rey. Sabía que esa alianza era crucial para la paz y para el futuro de su linaje. Mientras otras personas de su edad, si es que llegaban, estaban postradas en la cama, Leonor seguía galopando por Europa, tejiendo el destino de los reinos. La palabra retirarse simplemente no estaba en su vocabulario. Y llegamos a la décima y última curiosidad, que lo resume todo. Leonor de Aquitania vivió sin pedir disculpas. Nunca pidió perdón por ocupar espacio, por ser más brillante que los hombres que la rodeaban o por tener más visión política que 3 reyes juntos. Reclamó su poder, vivió según sus propias reglas y se enfrentó a un mundo que constantemente intentaba ponerla en su sitio. Fue una fuerza de la naturaleza en una época que esperaba que las mujeres fueran meras sombras. Si Leonor viviera hoy, probablemente le dirían que sonriera más, que no fuera tan mandona o tan fría, pero ella estaría demasiado ocupada dirigiendo un imperio como para prestar atención. La verdadera pregunta no es por qué Leonor de Aquitania era considerada una mujer peligrosa en su tiempo. La pregunta es por qué, casi 900 años después, nos siguen asustando e incomodando las mujeres que no piden permiso para brillar, para liderar y para ser exactamente quienes son. Gracias por acompañarme en este viaje. Si tú también eres de las que no piden perdón por brillar y te ha gustado conocer a la verdadera Leonor, no olvides suscribirte para más historias de mujeres que rompieron el molde. Nos vemos en el próximo video.